Buenas noches, bienvenidos una vez más como todos los domingos a las 20 horas a Legítima Defensa Segunda Dosis. Si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV, recordá suscribirte al canal si todavía no lo hiciste. Activar la campanita de notificaciones de modo que la plataforma te avise cada vez que estamos emitiendo un programa. Podés hacer todos los comentarios que quieras en el chat, en el perfil, en los comentarios. Podés hacer donaciones a través del chat. Pero todavía, sobre todo si todavía no te hiciste socio o socia de nuestra comunidad, hacelo en el QR que ahora te van a poner en la pantalla. Vos vas al enlace de la página web que te permite hacerte socio. Diferentes modalidades de socio y cualquiera de ellas tiene un precio módico. Algunas te permiten recibir los contenidos digitales, otras también te permiten recibir la revista en papel, la revista en su impresión gráfica, y puedes hacerlo ya desde hoy si todavía no lo has hecho. Saludamos a todos los que nos miran por la fanpage de Facebook de Caras y Caretas. Recuerden compartir en su perfil, hacer los comentarios que quieran, elegir entre las reacciones que Facebook les ofrece. También a la comunidad twitchera, gracias por estar ahí. A los que nos miran por UCL, canal 195 de DirecTV, canal 2 de Flow, canal 2 de Cablevisión, y a todos los uruguayos y uruguayas que nos miran desde el exterior también. Muchas gracias por acompañarnos semana a semana, por sus mensajes que recibimos con mucho cariño, que leemos, por cierto. Vayan poniendo además desde dónde nos están mirando y si es en el exterior, desde qué lugar exactamente nos están acompañando en la noche de hoy. Ese era el QR que yo les decía, con ese vas con tu celular, apuntás ahí, te lleva el enlace a la página web donde tenés varias modalidades para hacerte socio. No pierdas la oportunidad de hacerte socio o socia de nuestra comunidad e integrarte a la comunidad de Caras y Caretas. En la noche de hoy tenemos un precioso programa, creo yo. Vamos a contar con la presencia de Ogue, que es un ilustrador, un dibujante, caricaturista con una extensa trayectoria en los medios gráficos del Uruguay, en el diario El Día, en el diario El Observador, en otros medios, pero que ahora publica un libro que se llama Bichos Raros, donde recorre 4 décadas de política nacional, prácticamente desde el final, desde la restauración democrática hasta ahora, a través de la caricatura, desde su mirada, desde una mirada y unos dibujos que están incluidos en este libro que vamos a ir mostrando mientras estamos entrevistando a Ogue, y que ustedes pueden ya conseguir en las librerías. La verdad que yo estuve mirando, ojeando un poco, son ilustraciones impresionantes, no solo por su calidad como dibujo, como caricatura, sino por lo expresiva que son, lo comunicadora que son también de los hechos políticos, y además van acompañados de textos donde se sitúa, se explica, y además hace la referencia a las noticias y a los medios, incluso donde eventualmente fueron publicadas esas caricaturas, cuando así lo fueron. También nos va a acompañar Danilo Dárdano, del sindicato de la UNRWA. Está el sindicato de la UNRWA planteándole al gobierno la posibilidad de participar en la construcción o participar de algún modo en la construcción en astilleros nacionales de lo que falta para terminar de construir los patrulleros oceánicos, las lanchas OPB, que ustedes saben que es motivo de una gran polémica por la situación del astillero Cardama, el tipo de contrato que hizo, la garantía aparentemente, bueno, trucha que presentó, y bueno, ustedes saben, esto va a derivar ahora en una interpelación en los próximos días a la ministra Sandra Lasso, y mereció de parte del gobierno una objeción tal que se denunció la garantía, se puso todo en suspenso y ya hay juicio civil, juicio penal por intento de estafa al Estado. Bueno, vamos a hablar con Danilo Dárdano sobre esta posibilidad que plantean los trabajadores metalúrgicos uruguayos de participar de estas enormes obras necesarias para el patrullaje oceánico de nuestro mar territorial. Y además vamos a estar hablando, como siempre, conversando, tomando un café con Víctor Hugo Popia, analizando los temas de esta semana. Soy Leandro Grille, ya comienza Legítima Defensa Segunda Dosis. Volvemos con Legítima Defensa Segunda Dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Dije
tengo ya el honor de recibir a Oge acá en el estudio de Legítima Defensa. Y ya voy a hacer una fe de rata porque dije que el libro se llama Bichos Raros y se llama Bichos Políticos. No siempre los bichos políticos son bichos raros, también los hay. Seguramente no es tan desacertada el comentario, porque seguramente habrá muchos que además de ser políticos son raros. Pero no era el nombre y te pido disculpas por eso. Se van a ir viendo, porque la producción va a ir poniendo algunas de las caricaturas que están en este libro del que vamos a hablar con Oge. Primero, darte la bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar por acá. Bueno, Oge, vos tenés una trayectoria muy larga, muy extensa en los medios gráficos uruguayos. La industria gráfica en el Uruguay, como en todo el mundo, ha ido como en declive en los últimos años, sustituida por la tecnología, pero tuvo sus momentos de auge, su siglo de auge, su siglo largo, si querés, y durante muchos años, además, la caricatura, la ilustración formaba parte de los contenidos casi que fundamentales que tenían que tener presentes los medios gráficos para comunicar. No era solo la crónica escrita, no era solo los grandes periodistas, sino también los grandes periodistas gráficos. Y bueno, vos te inscribís dentro de ese grupo de personas que trabajaron durante mucho tiempo haciendo ilustraciones en medios de circulación nacional, el diario El Día, cuando apareció el diario El Observador y otros medios. Y nos planteás ahora, o le planteás ahora a la ciudadanía, a la gente, la posibilidad de acceder a una publicación como libro, con un conjunto muy vasto, casi como que son como 200 las caricaturas, que van recorriendo 40 años de vida política de nuestro país a través de tu mirada. Bueno, primero, ¿cómo se te ocurre hacer esto? ¿Esto es como un resumen de vida o es una obra nueva? ¿Es un compendio de lo ya hecho o tiene también gráficos nuevos? Contanos un poquito cómo es la historia. Bueno, yo, en realidad, antes que nada, yo soy un dibujante. La caricatura ha sido mi medio de vida, digamos, durante muchos años, pero también lo fue la publicidad, porque también trabajé en publicidad, y también me considero un artista plástico. Por lo tanto, la caricatura es una de las actividades que yo hago. Seguramente la más conocida porque quizás, o sin quizás, el trabajar en medios gráficos, muchas veces trascender a través del trabajo o a través del medio gráfico, ¿no? Muchas veces es el medio gráfico, otras veces es uno con su trabajo, ha logrado ese efecto, digamos, de reconocimiento en esa parte. Pero, digo, solo como referencia, el año pasado yo estuve exponiendo mi obra personal, plástica, dibujos de gran formato en México, en Miami y en Nueva York, donde la obra todavía está ahí. Por lo tanto, soy un tipo inquieto, ¿no? Donde el hecho creativo, la creatividad es lo que está por encima de todo, y después, obviamente que las diferentes maneras de sobrevivir en este país también. La caricatura ha sido realmente una referencia importante para mí, porque empecé a trabajar en el año 1978 en El Día, aún dictadura, pero el gran motivo, el gran background, el gran piso, el gran soporte, la gran plataforma, digamos, que yo insisto con eso para poder pensar en este proyecto, son los 40 años de democracia. No hay vuelta con eso, o sea, uno podrá cuestionarse, no se puede cuestionar nunca. Uno habrá tenido periodos más brillantes, menos brillantes, pero el hecho democrático está latente y me parece que todavía no terminamos de darle la trascendencia en muchos casos y definir lo que tenemos, ¿no? Viendo el contexto latinoamericano, el contexto mundial. Entonces, bueno, era la gran excusa para poder referenciar mi trabajo, que yo tengo mucho trabajo hecho a través de este tiempo, he ido acompañando el proceso y por otro lado, tampoco esto era decir, bueno, voy a juntar dibujos ya publicados porque lo que quiero hacer es un resumen de lo publicado. No, esto es un resumen de algunas de las cosas que pasaron. Trabajé con un periodista, con Sergio Israel, le pedí a Sergio 10 temas anuales del 85 hasta la fecha. Hizo un gran trabajo Sergio, además, un trabajo
pesado, ¿no? Denso. Yo iba seleccionando 2 o 3 temas, o 4 o 5, dependiendo de la trascendencia y la importancia. La curaduría la fui haciendo yo mismo. Y aquellos trabajos que no estaban dentro de lo que yo tenía, pero sí eran trascendentes, de acuerdo a lo que Sergio también me planteaba, los fui haciendo. Entonces, un compendio de dibujos inéditos. El libro se encarga de aclarar, además, el libro aclara 2 cosas importantísimas. Las citas, que son breves, son fácticas, tienen además el medio de prensa donde fueron publicados. Y para que no hubiese confusión, de repente, un texto que dijera Brecha, o dijera El País, o dijera Búsqueda, donde yo no dibujé, está aclarado abajo si el dibujo es inédito o en el lugar donde fue publicado. Entonces, para generar menos disturbio, digamos, menos ruido en el lector, que de repente dice, mirá, este dibujo que lo publicó en tal fecha en Búsqueda. No, no es así. Simplemente que yo le pedí a Sergio que tratara de ampliar la mayor cantidad de medios posibles, ¿no? Para que de hechos que fueron ocurriendo en estos 40 años. Bueno, en esa sumatoria de un trabajo durísimo, porque fueron 5 o 6 meses intensos, había que dibujar mucho. Yo diría que además de lo que tenía, había que diseñarlo, retocar cosas que de repente con el tiempo no estaban en las mejores condiciones de trabajo que yo tenía guardado, y fui haciendo nuevos trabajos. Fui hacia atrás en el tiempo y, por ejemplo, entre el 85 y el 90 había muy poca cosa, muy poco trabajo en el día, trabajo político, ¿no? Yo trabajaba en La Semana en esa época, y La Semana era un semanario que se hacía cargo de mucho de política internacional y de cultura. Entonces, bueno, los hechos relevantes de esa época, al menos los que yo puse como relevantes, los fui haciendo, sin ningún prejuicio, sin ningún drama. O sea que el libro es un compendio de noticias fácticas, ¿no? De hechos que ocurrieron, de eso se encarga el texto, y de dibujos que muchos de ellos pertenecen al momento, y otros los realicé ahora pensando igual en lo que sucedió en tiempo atrás. Además de la habilidad como artista plástico, como dibujante, esto te exige, yo me imagino que vos no te considerás un periodista, pero te exige una mirada periodística de la realidad, porque no es simplemente, o sea, no digo que sea simple, pero no es un dibujo solo, es un dibujo que tiene que estar comunicando, que busca tal vez dar una información o una crónica a partir del dibujo. O sea, creo que tiene como una exigencia ahí. La exigencia está, pero no editorializo. Trato de no hacerlo, digo, me interesa más por eso el concepto de crónica me parece que se ajusta mucho más. Y no me considero un periodista, pero sí soy, como la mayor parte de uruguayos, o la mayor cantidad de uruguayos, no sé si la mayor cantidad, pero como un gran porcentaje de uruguayos. Tipo politizado, observa no sé si tampoco tan politizado, pero sí interesado en el hecho político, y más si trabajas de esto. Entonces, informado, cuando trabajas en la experiencia, porque también el caricaturista trabaja solo, pero, digamos, la decisión la tomás vos, no viene el periodista y te dice, a mí me gustaría que acá, digo, la gran riqueza que tiene la charla con los periodistas y con aquellos periodistas era la información. Ellos informaban y decían, estaba pasando. Mira, tengo un caso que va a ejemplificar mejor. Un día, los sábados, me acuerdo, yo me quedaba en mi casa, entonces me llamaban y me decían cuál era el tema para ilustrar. Y yo lo mandaba en taxi, era el único día, después iba todos los días. Entonces, un día Sergio Berruti me llama y me dice, mirá, en el Partido Nacional, en la interna del Partido Nacional, está sucediendo lo siguiente. La calle era el que iba adelante de las encuestas, pero había 2 sectores minoritarios del Partido Nacional que estaban en disputa. Y esa disputa de los minoritarios del Partido Nacional, lo único que hacían era hacerle la vida más fácil a la calle. Ese fue el brief. Eso. Yo te pregunto a vos, ¿no? A partir de eso, ¿qué es lo que puede hacer un caricaturista? Y seguramente, si habemos 10 caricaturistas acá, todo el mundo agarre para un lugar diferente. Bueno, yo hice un gato grande, que era la calle, y 2 ratones pequeños, que está en el libro, que se están tomando a golpes de puño. Eso para mí significaba que
la minoría del Partido Nacional estaba haciendo un esfuerzo inocuo y que el principal, o digamos en este caso el gato, que está por encima de los ratones, ¿no? Vamos a decir las cosas como son, se estaba renamiendo los bigotes. Ese dibujo fue de un impacto brutal a nivel de opinión pública, incluso a nivel de la calle, que terminó comprándome el dibujo después, que le encantó. Entonces, ahí te muestro un ejemplo. ¿Cómo pensás? Si vos me preguntás cómo llegaste a eso, y yo no podría responderte, ni siquiera hoy con un dibujo actual o con los dibujos del último año, te sentás, mirás las noticias, sabés lo que en general, porque también el caricaturista actúa en complicidad con el público. A ver si me explico. Digo, la gente más o menos tiene idea de las cosas que están pasando. Mucha gente. No todo el mundo. Hay gente desinteresada, eso también lo sabemos. Y como que también te manejas con lo que está sucediendo. Porque no trabajás para vos. Pero si para mí hago las exposiciones, pero si yo trabajo para mí hago las exposiciones, pero si trabajas para un medio, el medio va a comunicar cosas. Y no estoy hablando de ser parte del medio, sino simplemente profesionalmente. Vos trabajás, vos publicás para que la gente vea los trabajos y el periodista escribe para que lo lean. Uno siempre trabaja para otros. Y cuando trabajo solo, bueno, en los últimos tiempos que publicaba en mis redes sociales, y bueno, yo hago el trabajo para mí, me tiene que gustar mucho a mí primero y después lo largo. Y ahí aparecen, yo qué sé, las opiniones. ¿Y qué te voy a decir a vos de las opiniones? La gente te escuchaba recién cuando decís, opinen, escriban. Bueno, eso es la democracia, ¿no? Abrirse el camino para que después el trabajo sea juzgado por otros. Cuando seleccionás, o lo decía Israel, capaz, los temas, desde el 85 hasta acá pasaron muchas cosas. ¿La caricatura siempre tiene que ser graciosa para vos? No, pero tiene que tener no necesariamente... Porque también pasan temas graves que es difícil hacer. Los temas graves no los eludís, y hemos tenido muchos temas graves, digo, en estos 40 años, pero bueno, se plantean desde un lugar donde el humor pueda intervenir, porque también tiene que ver con eso la caricatura. Por ejemplo, recién veía uno de los dibujos acá, la caída del presidente del Banco República, el tema de Pluna. Digo, hay uno que señala y hay dos que se van hacia un precipicio. Habrá gente que le dirá, claro, se cayó, y sí se cayó. Y bueno, ¿cuántas maneras hay de demostrar que alguien tropieza o se cae? Yo encontré esa, ¿me explico? Y también tiene un concepto atrás, digo, hay uno que dice así y otro que no tiene más remedio que caminar hacia el precipicio. La política tiene esas cosas, entonces hay que hacer una lectura que no necesariamente contempla a todo el mundo, pero sí es una lectura que en general yo trato de que esa lectura esté en concordancia con lo que está pasando. Me decías que, por ejemplo, La Calle te había comprado una caricatura, sí, porque la esta de los ratones y él, sí, como gato. Pero, ¿es así? ¿Los políticos no se enojan a veces con la caricatura? ¿Nunca te pasó? Es una pregunta bastante común esta, y yo ya tengo una respuesta bastante común. Iban a ustedes, a los periodistas, al que escribía la nota. Che, Leonardo, ¿cómo? A ver, ¿por qué me hizo la nariz tan grande? Y vos como periodista, no sé qué le decías, porque yo nunca me encararon personalmente por una circunstancia de esa. Creo que sería un diálogo inviable, ¿no? No sería un diálogo, sería... Sí, se calientan contigo. Con el periodismo, con los periodistas se calientan. Bueno, sí. Pero... Te dicen, no, porque la caricatura esa... Yo ni sé. ¿Pero a vos te pasó eso? En la revista, sí, un montón de veces, por caricaturas que aparecen en la revista, de la que yo, en el momento capaz que no tengo ni idea, porque además es otra persona los que edita, y de repente... Bueno, pero vos sos el responsable. Pero no, en este caso acudían al periodista político, ¿no? No, pero fueron... Yo te diría que muy pocas... Después me llamaba el periodista y me decía, mirá, me llamó fulano. Queda ahí la cosa. Este libro...
yo intento, porque se va a presentar en el Palacio también. La semana que viene, todavía no se sabe si es el jueves o el viernes, pero yo lo que me encantaría que ese día vayan la mayor cantidad de políticos, porque el Parlamento, la Comisión Administrativa del Palacio Legislativo, me compró libros, fui a ofrecerle, pues yo tenía que financiar este proyecto, un proyecto caro, es un proyecto lujoso, muy bien impreso, con gran calidad, es un proyecto para tenerlo por ahí a mano. Eso no lo digo yo, pero me lo están diciendo todos los periodistas. Hay una caricatura que estaban pasando acá, donde se ve a Alberto Volonté como arrojando el ataúd de Villanueva Saravia a la calle. Yo me acuerdo muy bien de la muerte de Villita, más allá de los dictámenes de que había sido una autoeliminación de parte de la... Hubo siempre una cantidad de suspicacias, se corrieron rumores por todos lados. Es fuerte la caricatura cuando le enflan. O sea, la miraba así y decía, wow, esto debe haber pegado... Ese dibujo yo lo hice esa misma noche, cuando volvieron los periodistas, alguien comentó que Volonté había dicho algo que nunca se escuchó de la boca de Volonté públicamente. Y bueno, yo ese dibujo, bueno, asumí que era un tema para dibujar. Y salió publicado. Todo bien. Y no pasó nada. Pero ¿y por qué debería pasar? No, yo no sé. No, pero yo estoy pensando en vos sos editor, vos sabés lo que es tener una publicación. Yo creo que la caricatura, justamente me parece que con la caricatura hay un prejuicio. Pero vos empezaste a hacer en El Día publicaciones, me decías, en el año 78. Sí. Antes de los años de democracia. Y dibujaba mucho deporte. Yo empecé a trabajar... No meterse en temas políticos. No, pero ¿cómo no es imposible. Pero claro. Entonces, por eso te hablé hice mucho tema deportivo. Vino el Mundial del 78, ilustré infinidad de todo el mes dibujando el Mundial, pero además después hacía otro tipo de trabajos que no estaban vinculados con la política para nada. Con la aparición de La Semana, que fue como un refugio de mucha gente, ¿no? Dentro digo, con unos protagonistas excepcionales, Jorge Albistur, Estrázulas, Roberto Espada, Alicia Migdal, o sea, profesionales de gran calidad, y el suplemento tenía una gran calidad. Y yo dibujaba política internacional y mucha cultura. Después, cuando vino la democracia, por eso digo, no encontré material sustentable para empezar a trabajar, y por eso lo que hice fue reconstruir cosas. La aspiración mía que el libro pase a ser una especie de espejo donde los políticos hoy, donde está todo muy ríspido, donde se discute por todo, la política es así, vamos a entenderlo que la política también está llena de rispideces, pero también siempre hubo espacio para el humor, con Guambia, con El Dedo. Yo fui protagonista, dibujé mucho tiempo en Guambia, en el libro incluso hay 2 páginas dedicadas a Guambia, a mis tapas de Guambia, y ahí ese era un tiempo donde Guambia tiraba 20, 30 mil ejemplares, y todos estábamos pendientes, incluso yo como profesional, pero como lector después, y los políticos también, deseando que apareciera Guambia para saber qué es lo que estaba pasando en dictadura y después en democracia también. Se ha perdido porque ¿qué pasa? Los medios desaparecieron los medios. No hay caricaturista político. Nombrame alguno de los que esté trabajando profesionalmente, excepto Junior en Búsqueda, no sé si Casalás hace algo no sé la revista, digo, si tenés muchos... Hay a veces caricaturas políticas, por eso te preguntaba, pero es verdad, la caída de la industria gráfica es notable en todo el mundo, ¿no? Claro, pero en otros lados del mundo los caricaturistas sobreviven de otra manera y quizás... Pero acá no, quizás ¿no? son plataformas tecnológicas, por ejemplo... vamos a hacer un corte y enseguida volvemos y seguimos charlando con Ovi acá en Legítima Defensa Segunda Dosis. Al Frente lo financiamos entre todos y todas. Escanea el código QR o ingresá en frenteamplio.ui y sumate a colaborar.
15 pedidos en una tarde. Cuando tu negocio plantea estos desafíos, estamos ante un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. ¿Sos como un Guillermo Lockhart, pero de segunda mano? No, soy algo mucho mejor. Y vengo a resolver tu misterio logístico. Usa Locker Habitat. Tus clientes reciben un código y retiran la ropa cuando ¿Y quieran. también puedo pedirles que dejen ahí la ropa a consignación? Exacto. Ay, me vuelvo locker. Guille, ¿esa campera es tuya? Eso es un nuevo misterio. Locker Habitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro. EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas. Todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094-235508. Hagamos un trato por la educación pública. 6 más 1% del presupuesto para educación pública y ciencia. ¿Vamos a hacerlo? Nunca fue tan fácil ponerse al día con la contribución inmobiliaria en Canelones. Convenios sin multas ni recargos y hasta en 60 cuotas según el padrón. Hasta el 31 de diciembre, un plan pensado para que todas las personas puedan acceder. Agéndate por el 1828 o ingresa en imcanelones.gov.uy para más información. Esta es tu oportunidad de ponerte al día. Canelones avanza con la gente. Nos levantamos temprano. Desayunamos a las apuradas para no llegar tarde. Chao. Hacemos los deberes de noche. Estamos el primer día y en el último también. Cada día de clase aprenden, comparten, crecen y sueñan. Tu esfuerzo vale la pena para que digan presente. No faltar a clase hoy es una oportunidad para mañana.
Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Justo te estaba mostrando ahora a Ogue la revista En Caras y Caretas que semanalmente publica Federico Murro, caricaturas que son bastante buenas, porque Federico dibuja... Son muy buenas. Murro es un excelente dibujante, ¿no? Sí. Lo pongo en un rol de mayor, digamos, ¿no? Es un gran dibujante, gran dibujante. Y tiene también eso que vos mencionás, que es que como le interesa el hecho político, ¿no? Además de toda su propia producción y otras cosas, es como que le plantean una mirada de la realidad, ¿viste? Plantean una mirada... Eso es lo que está faltando, porque uno puede apreciar en las redes muy buenos ilustradores, incluso caricaturistas, haciendo unos trabajos digitales maravillosos y que son de admirar realmente, ¿no? Pero yo siempre hablo con mucho respeto de los contenidos, ¿no? O sea, podés tener una técnica fantástica y de repente no te interesa adjetivar. Y el trabajo queda cumple, haces una muy buena caricatura de un político y el rostro es el busto y está bien. La caricatura política es algo más que una muy buena caricatura, ¿no? Es otra cosa, es una expresión diferente, es algo que, digo, apunta directamente o al personaje o a la situación que se está viviendo o al entorno o al contexto, pero no se queda en el detalle exquisito de la técnica. Si lo tiene, bienvenido, pero no necesariamente una buena caricatura es un dibujo para un Oscar, ¿me entendés? Puede ser un dibujo sencillo, bien realizado, y la idea puede ser, o debería ser hasta mejor que el dibujo, ¿me explico? O sea, para tener una llegada, yo qué sé, el trabajo lo de Bonomi, eso que está pasando justo ahora, el tema de la fuga de Moravito, ¿era? Sí. Alguna vez escuchamos, porque yo me referencio mucho también de las frases hechas, ¿no? ¿Viste? Cuando te dicen, loco, eso es como meter un elefante en una cristalería, ¿no? Esa es una frase absolutamente, yo no sé si es uruguaya o no sé qué, pero yo la he escuchado 1000 veces, cuando estamos hablando de lo insólito. Elefante en un bazar. Claro, estás cuidando todos los detalles y de repente no te diste cuenta que tenés un elefante atrás. Y dije cristalería porque es lo mismo, casi lo mismo que bazar, pero no me acordaba que era bazar. Y entonces esa asociación de los temas, la simbología, es la que contribuye. Entonces, claro, digo, se fue un elefante de la cárcel central y nadie lo vio, ¿me entendés? O sea, esas son las cosas que generan después esa especie de sensación y de complicidad con la gente, y claro, y se fue un elefante y Bonomi, yo qué sé, estaba jugando a las bochas, por decir algo, ¿no? Porque también tenés que referenciar a los protagonistas, ¿no? Como consecuencia de la caída el retroceso de la industria gráfica, es un retroceso de la industria gráfica, pero a la vez han surgido otras plataformas, ¿no? Como que la gente sigue consumiendo información y periodismo, sí, claro, pero en otros medios. Y hay espacio, vos decías, en las redes se ve ilustraciones, pero hay espacio profesionalmente para la ilustración, para este tipo de trabajo en las plataformas, en internet, en las publicaciones digitales, o vos ves que retrocede eso. A ver. Y después te quiero preguntar qué pasa con la IA, porque ustedes se enfrentan con este competidor que son las inteligencias artificiales. Mira, pero estoy haciendo todo el tiempo referencia a la publicación gráfica, ¿no? Sí. A la caricatura gráfica. Por supuesto, están los memes, algunos maravillosos, otros no tanto. Está la radio, que tiene varios protagonistas de valor con relación al humor en este país. Está el carnaval. Yo creo que el humor anda en la vuelta, pero la referencia mía, y por eso también tiene que ver con esto que yo estoy, digamos, promocionando, que es un libro donde el papel aparece como un elemento importante. Yo incluso
elegí papel obra para hacer este libro, porque de alguna manera intenté parecerme más a un papel de diario que a un papel refinado, un satinado, ¿me explico? Y el papel igual es de alta calidad. A eso me refiero. Y me refiero también porque el meme, que es una cosa que a veces hay algunos maravillosos y hay otros que no tanto, los puede hacer cualquiera que tenga una buena idea o cualquiera que no tenga una buena idea, porque hay memes que son maravillosos y otros que no. Y generalmente se hacen a partir de cosas que ya están construidas. La caricatura política, o la caricatura, si no es política, o puede ser deportiva o cultural, se inicia desde otro lugar. ¿Ah? El análisis se hace desde otro lugar y la ejecución es desde otro lugar. Y yo no sé, yo todavía no acudí a la inteligencia artificial para pedirle, che, haceme un dibujo como los que hace Ogue, ¿no? Y le pongo un ejemplo. No sé qué puede pasar con eso. Pues yo todavía no nos presentamos con la inteligencia artificial. Yo en lo particular... Pero te das cuenta que es una competencia que le surge sí, ahora. Yo no lo veo, francamente no lo ves como una competencia. Pero es que no, porque tenés que darle cosas demasiado... Digo, tenés que darle cosas inteligentes a la inteligencia artificial para que te haga cosas más inteligentes. Y yo digo, ¿por qué no las haces vos directamente? No sé, yo lo que pienso es que viste que, que salen los analistas, no sé, y te dicen, bueno, tales trabajos, tales oficios van a desaparecer por causa de la inteligencia artificial. Y te empiezas a listar todo lo que vos sabes hacer. Lo sabes hacer una inteligencia artificial y decís, bueno, y también tengo que también eso jubilar. Yo no estoy, digamos, hablando en contra. Yo simplemente te digo que no la he usado y que seguramente la empiece a usar como referencia pero para mi obra artística y no... Que, ojo, yo ejecuto obras de, yo qué sé, de 6 metros, ¿sí? De 1,5 metros por 1,5 metros. Claro, la obra que está rotando por Estados Unidos es una obra de 1,5 metros por 1,5 metros de papel, hecha con carbonilla. Ahí no me llega la inteligencia artificial, ¿viste? Yo me encierro en casa y trabajo con la carbonilla y ahí no hay riesgo. Está todo en la cabeza. Yo no tengo prejuicio con la inteligencia artificial. Porque si el día de mañana hay que, por ejemplo, vamos a la caricatura política. Haceme un dibujo de cómo interpretás vos la realidad, el tema, yo qué sé, uno de los temas actuales, el tema del presupuesto, el tema Cardama. A ver, inteligencia, haceme algo que... Entonces la inteligencia va a ir a buscar todos los dibujos que se hayan hecho sobre el tema de estas lanchas, digo yo, ¿no? Va a ir por eso, va a rescatar un pedacito de cada una, porque en general confecciona, ¿no? Nutriéndose de la información que ya está preestablecida por ahí. No me imagino cómo puede ser. Entonces, yo por ahora... que no tengo ni idea, pero bueno, son algoritmos que funcionan con un nivel de complejidad a veces que no es solo reunir cositas, crean. Y que te sorprende, y también los que seguimos cometiendo errores somos los seres humanos, que de repente en la presentación que se hizo hace poco en el Palacio Legislativo había un párroco que no estaba vestido de párroco, y eso generó un problema, pero eso también quizás no hay que echarle la culpa a la inteligencia artificial, sino a la información que se le entrega a la inteligencia artificial para que termine haciendo las cosas como uno quiere que sean. Es bastante complejo y no sé por qué me introdujiste en este tema, porque en realidad quería saber cómo veías el futuro del propio oficio del caricaturista, de gráfico, que cumplió una función durante muchos años y me preguntaba, vos me decías hace un ratito, ¿cuántos quedan? Quedan pocos, claramente, ¿y qué futuro tienen? Quiero hacerte una pregunta casi que para el público lector o el público que va a buscar esta obra en las librerías. ¿Es una colección de ilustraciones políticas o vos querés contar una historia a lo largo del libro mediante la ilustración? Yo eso se lo dejo al Pancho Bernaz. Pancho fue el que escribió un prólogo maravilloso. Y con el Pancho, bueno, nos conocemos, yo trabajé en la agencia muchos años, pero aparte tenemos un vínculo. Yo quería que el prólogo lo escribiera Pancho, que además, estamos hablando de Pancho, que es un tipo que ha asesorado y ha llevado adelante a algunos políticos, ¿no? Un tipo con mucha experiencia. Y Pancho dice una cosa muy interesante en el libro, en la medida que lo va construyendo el prólogo, que es un libro de historia.
Y como todo buen libro de historia, no es totalizador, ni es 360 grados, ¿no? Porque la historia cambia todo el tiempo. Y al no ser totalizador, está como segmentado la elección de los hechos. Entonces, yo estoy convencido, pero te digo más, ¿sabes quiénes me están convenciendo estos días? Todos los periodistas con los que he estado promocionando el libro. Antes que yo diga nada, me dicen, este es un libro de historia. Este es un libro de historia. Lo repiten, sin que yo hubiera dicho nada, capaz que leyeron el prólogo antes. Es eso, es un libro, lo dice Bernaza también, no es una colección de dibujos, ni de personas con narices grandes, y con ojos chicos, y con, yo qué sé, no sé. Es otra cosa. Y yo creo que los textos estos, que también me lo sugirió Pancho, porque yo al principio pensaba hacer como un libro, como una colección de imágenes, ¿no? Digo, que tiene mucho que ver con la pregunta que estás haciendo. Iba con esa cosa, pero cuando vas a hablar con Pancho siempre salís enriquecido. Entonces Pancho me dice, no, esto tendría que tener un textito que sea frío, ¿no? Realista, que lo que haga sea orientar al lector. Y me pareció brillante la idea, y ahí empecé a formalizar, digamos. Ahí realmente empecé a trabajar en el libro, porque este texto breve, que no necesariamente tiene que ver con la ilustración, no tiene que ver con la ilustración, tiene que ver con el hecho, ¿no? Tal día fulano se cayó y se quebró una pierna, perfecto. Y el dibujo muestra al tipo capaz que con la pierna quebrada, pero a su vez hay otro que le está haciendo la zancadilla, que fue lo que generó la fractura. Entonces, ¿qué tiene el libro para mí interesante? Y perdonen que hable con este énfasis porque me apasiono. Es la convivencia y la lectura entre lo que dice la caricatura, que dice mucho, muchas veces, y un texto acotado. Y en otros casos el texto es un poco más informativo y la caricatura lo es menos. En esa dualidad, digamos, es donde se enriquece. Y además con interpretaciones múltiples. No tiene una sola lectura el libro. Y eso me parece fantástico. Digo, ¿vas a hacer la presentación en el Palacio? ¿Vas a tener alguna otra presentación? Bueno, el viernes pasado... ¿En la noche de las librerías? En la noche de las librerías, maravillosamente, con una temperatura ideal y con un clima fantástico, presentamos el libro con el Flaco Invernizzi en... por Dios, se me va siempre la librería que está ahí, en esa librería preciosa que tiene restaurantes, Escaramuza. Escaramuza. Claro. Entonces, los amigos de Escaramuza, que son bastante amigos acá. Bueno, mandamos saludos. Y el 20 o el 21, ahora el jueves o viernes no está decidido, se presenta en el Palacio. Y es maravilloso, digo yo, la verdad que tener la oportunidad de presentar el libro en el ámbito donde el libro se ha manejado. Porque si hay algo donde está estructurado, es el Palacio de la Democracia, es el Palacio de las Leyes, ese es el lugar donde los protagonistas, que son estos bichos políticos, elegidos por nosotros, que nos representan, hacen su tarea, o deberían hacerla, pero la hacen. En definitiva me parece una preciosa oportunidad para compartir con todos aquellos políticos, además, que tengan interés en ir, ¿no? O quizás se puede encontrar en las librerías. Está muy bien distribuido, además, justamente lo distribuye la empresa que tiene, sí, Escaramuza, que tiene una distribuidora, está en todos lados, y bueno, y me parece que viene muy bien la cosa, porque por comentarios hay gente que me ha llamado, que tiene el libro, en fin. Muchas gracias, Sogue, por habernos acompañado. Mucha suerte con el libro. Dale. Y suerte con esa presentación en el Palacio. Y gracias a ustedes por la gentileza de haberme invitado. Y gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis.
vas al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas. Hagamos un trato por la educación pública. 6 más 1% del presupuesto para educación pública y ciencia. ¿Vamos a hacerlo? La verdadera amistad te dice las cosas de frente, aunque muchas veces no te gusten. Porque tiene la honestidad por virtud y es auténtica. Prioriza la confianza por sobre todas las cosas. Es que la amistad asume el compromiso de estar siempre, sobre todo en las malas, para que cuando lleguen las buenas sean una verdadera fiesta. No importa el momento, la hora o el lugar, su voz siempre te hace sentir como en casa. Caras y Caretas, una voz amiga. Suscríbete ahora. Al frente, lo financiamos entre todos y todas. Escanea el código QR o ingresá en frenteamplio.ui y sumate a colaborar. Nunca fue tan fácil ponerse al día con la contribución inmobiliaria en Canelones. Convenios sin multas ni recargos y hasta en 60 cuotas según el padrón. Hasta el 31 de diciembre, un plan pensado para que todas las personas puedan acceder. Agéndate por el 1828 o ingresa en imcanelones.gov.uy para más información. Esta es tu oportunidad de ponerte al día. Canelones avanza con la gente. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Sigan dejando sus mensajes, poniendo like, activando campanita de notificaciones, suscribiéndose al canal y haciéndose socios o socias de nuestra comunidad. Háganlo ahí en el QR que les van a poner en la pantalla. Tengo el gusto de recibir a Danilo Dárdano, del PIT-CNT, de la UNRWA. Y les planteaba ahora en la introducción del programa que hace mucho tiempo que los trabajadores de metalurgia, trabajadores, plantearon que ellos que podían participar en la construcción de barcazas, en la activación de los astilleros. Pero más me acuerdo, Danilo, que el año pasado, quizás fue el año pasado, quizás fue el principio, no, fue el principio, el año pasado sí, había un conflicto en los astilleros, había un cosa, porque los trabajadores estaban en conflicto, uno de los sindicatos, y vinieron acá y decían, no, porque nosotros podemos participar de esto, podemos participar de la construcción de los barcos, ¿no? No es verdad que nosotros no podamos. Ahora, nunca me imaginé que podían participar también en obras de la complejidad que uno imagina que tiene, por ejemplo, un patrullero oceánico, que es como una obra grandota. Sin embargo, ustedes le están planteando al gobierno esta posibilidad. Sí. Un gusto estar contigo, en toda la audiencia. Estuve esa noche. Estábamos con el compañero Joaquín Soto, ex trabajador de Sacos. ¿Cuándo fue? ¿El año pasado? El año pasado, hace un año y algo más o menos. Viste que tengo mala memoria, pero buena memoria. Buena memoria. Y en ese momento decíamos que era importante porque mientras se estaba licitando, se estaba armando esta jugada en el sentido de construir estos barcos en España, acá se quedaba gente sin trabajo. ¿Te acordás? Mismo palo. Por eso. Exactamente. Y nosotros tuvimos una reunión con el ministro de Defensa. Castein debate en ese momento. No, García. Ya estaba García. Ya con Javier García. Estuvimos hablando con él como sindicato, solicitando que, por más que no es vinculante, porque el decreto del año 2013 no es vinculante, o sea, no es obligatorio para el Ministerio de Defensa. Sí para la ANP, para ANCAP, etcétera. Pero en el caso de la Armada no es vinculante, no es obligatorio el decreto
del 2013 del componente nacional del 20% como mínimo obligatorio. Por tanto, nosotros queríamos volver a tener un acuerdo político, como lo tuvimos en su momento con el Niato Huidobro. Que el Niato, sabiendo esto, que no era obligatorio, sin duda era el ministro de Defensa, junto al sector empresarial y los trabajadores habíamos acordado que si se fabricaban en Uruguay, si se compraban, que había consenso, iba a haber ese componente nacional. Me acuerdo que Niato me contó de barcazas, no me acuerdo si se estaban construyendo en el litoral, un astillero puede ser, en Nueva Palmira o por allá. Sí, esto es diferente, no es una barcaza. No, bueno, pero eran barcazas que él decía, lo pueden hacer los trabajadores de acá y sirven para bajar la producción desde los puertos del litoral. Exactamente. Esto hace mañares. Son trenes de barcazas tironeadas por un remolcador. Pero en este caso, inclusive yo participé en delegaciones a Alemania y a China, oficiales, con respecto a esto, porque hubo un llamado a intereses primero. Ahí se presentaron empresas alemanas, francesas, chinas, y bueno, por diferentes motivos, yo asumo que por cuestiones geopolíticas, etcétera, no caminó, por ejemplo, la oferta china en su momento, que incluso llegó a aceptar, era posibilidad de pagar una parte con alimentos. Eso quedó todo por el camino, y el último gobierno, el gobierno multicolor, definió esta situación. Va a Cardama, somos siempre críticos, no por Cardama en sí, no tenemos nada contra Cardama, no tenemos nada contra trabajadores extranjeros, mínimo, somos un sindicato internacionalista, por tanto no hay nada que podamos criticar a nivel de las compañeras y compañeros. Pero nos parecía algo lógico, la solidaridad arranca por casa. O sea, teníamos 100 trabajadores por el camino y vas a hacer una embarcación de esta, toda afuera, 2 embarcaciones, por lo menos de ser algo en Uruguay. Y seguimos manteniendo lo mismo. No es que cambió el gobierno, cambiamos el discurso, seguimos manteniendo lo mismo. ¿Es posible en Uruguay? Sí. ¿Qué sucede? Yo a veces leo, no opino, pero leo la Pará. ¿Es posible realmente? A eso voy. Lo que pasa es que se está creando no es una cosa como de un punta imaginario tecnológicamente. Colectivo. A ver. Nosotros en Uruguay fabricamos una draga para la ANP. Sí. Cuando decimos fabricamos, decimos que armamos partes, es como un mecánico lo vas armando. Por ejemplo, la chapa venía cortada de Brasil. Sí. Eso de Metasa, Brasil, del sur. Eso te ayuda a que seas competitivo también. Porque acá hay que cuidar todo. La plata de la gente que pone al Estado, y con eso se utiliza para, por ejemplo, esta fabricación, si lo hiciéramos en forma artesanal o de otra manera, capaz que demoramos muchísimo, se elevan los costos. Es caro eso. Ahí va. Entonces, esto sería hacer más que nada la fabricación, el armado del acero. Acá no estamos hablando de las ametralladoras .30, ni el hangar, o sea, estamos hablando de lo más, diríamos, rústico. La casillería, todo lo que es tecnológico a nivel de tecnología más importante, el helicóptero sin duda, las embarcaciones, los botes rápidos, que creo que andan alrededor de 35 nudos, eso va a venir pronto. No estamos hablando, cuando decimos fabricarla acá en Uruguay, estamos hablando de... Y el motor Caterpillar, claro, ustedes hacen el montaje. Viene pronto, claro. Vos lo que tenés que dejar son los anclajes. Digo, esto me parece muy importante porque está apareciendo cualquier bolazo en la vuelta, reitero. Lo que es acero o aluminio, el casco diríamos, se puede fabricar totalmente acá en Uruguay. Inclusive se puede armar como se armó la draga. Pero mirá que va a ir Gianoli, el diputado te va a mirar a ver la soldadura. A ver cómo no hay problema, esto se hace porque todo sobre bajo normas. Esto no es que, por un tema de seguros y de clasificación de seguros, vienen, y acá en Uruguay no tenemos, seguramente venga del exterior, y esto te lo van controlando todo. Todo va bajo control y bajo norma. Esto no es un barco de 2 metros que lo hace cualquiera, no, esto está todo controlado, si no te lo pagan. Los soldadores son calificados y se recalifican cada 6 meses. Vos es probeta, no es cualquier soldador, no es cualquier calderero, vamos a entendernos. Por eso a veces nos duele algunos adjetivos que se colocan sobre la mano de obra nacional. Tenemos que ser un poco más orgullosos de lo que tenemos, ¿no? No quiere decir que no cometamos errores, no. Pero y los astilleros que hay en Uruguay, por ejemplo, ¿tienen condiciones para una obra de esta naturaleza? Sí, y si falta algo, se complementa. Calculo que podría faltar, por ejemplo, los diques del Estado, que antes habían, estoy hablando de memoria, 2 puentes grúa de 60 toneladas y uno de 40, creo que eso ya no está más. Se podrían comprar o fabricar inclusive mismo acá en Uruguay. Tenés el astillero de Nitromar, que ahora ya arranca a fabricar una embarcación para ANCAP de aluminio. Tenés, estoy hablando de memoria, Montajes Núñez, que también ha hecho cuestiones navales.
CIR Naval, que también fabricó partes para la draga, o sea, bloques en diferentes lugares y después se ensamblaron allá en los diques del Estado. Algo público, privado, o sea, también con los compañeros de los diques del Estado. O sea, si hay voluntad política del Poder Ejecutivo, la voluntad empresarial yo creo que está, y la nuestra también, entre todos armarlo. ¿Y qué pasaría? Porque la obra esta que algo hizo Cardama, no es el 60%, de acuerdo a las inspecciones que ha mandado el Ministerio de Defensa, pero algo hizo. Si el Estado finalmente concluye de modo definitivo su relación con la empresa Cardama, por lo de la garantía o porque esta instancia de conversaciones no prospera, porque hay juicios además civiles y penales, ¿es posible utilizar lo que ya hizo? Esta es una opinión personal, no involucro al Ministerio de Defensa. Creo que sí, creo que inclusive si ya... Pero no trasladarla. Trasladarse podría también. El tema que hay acá tiene que ver los costos y tiene que ser fino. ¿Por qué? Acordate que son 2 embarcaciones iguales. Sí. Por tanto, estamos hablando de la primera, que viene, que uno dice 40, 60, no sabemos claro. Lo que pasa es que ya se pagaron 30 millones de dólares. Bien, por eso. Por tanto, para mi opinión, eso es del Estado uruguayo, ya lo que está construido. A ver, acá hay que tener cabeza grande, como decimos a veces, ¿no? Y no ponernos tercos. Yo no sé el costo que tiene, por ejemplo, de traer esa embarcación en un jumbo, en una embarcación, en un transporte, capaz que es bastante caro. Pero son 2. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una que se podría hacer. No sé, capaz que la terminás en Europa, no sé. Ojalá termináramos acá. Pero si los costos se elevan muchos y no tenés, de alguna manera, que te puedan decir, esto es un disparate de plata, bueno, construyamos la segunda. Acá nosotros no somos, iba a decir un disparate en la tele que era feo, pero no somos absolutistas. Estamos reclamando que por lo menos ser parte importante. Si no es el 100%, por lo menos una parte importante. Eso es mucho laburo. Sería importante a nivel de señal política de que el Uruguay vuelve a tener una industria de construcción naval más pujante. Esto tiene que ver también, Leandro, algo muy importante. En Brasil, una minera que, si no me equivoco, se llama Vale el nombre, andaría necesitando unas 400 barcazas. Nosotros lo planteamos esto al presidente cuando fuimos a mirar un gran equipo que hizo esa empresa CIR metalúrgica, que ya está en Argentina, para una destilería. Le planteábamos esto al presidente. ¿Cómo podríamos trabajar con Brasil para fabricar por lo menos 10 barcazas en Uruguay? Y si no son 10, que sean 5. Ahora, es inaudito, para nosotros por lo menos, que haya decenas de trabajadores calificados a nivel naval, haciendo feria, buscando changa, con algunos con problemas mentales, de salud mental, porque están sin laburo, a esta altura, sin laburo, sin seguro, sin nada. O sea, desperdiciamos todo ese aprendizaje. Y el sector naval es muy importante en el mundo, porque si miráramos un mapa, viste que a veces algunas aplicaciones... ¿Hasta qué momento, hasta qué tiempo, me acuerdo de aquella conversación que tuvimos con Soto y contigo, pero hasta cuándo hubo una actividad continua de los trabajadores? O sea, ¿cuándo es que empezó la crisis completa del sector? Bueno, yo creo que el problema más importante fue cuando Saco no reabrió. Eso fue un golpazo para, primero que nada, para sus trabajadores, para nuestro sindicato y para la sociedad. Pues imagínate que tenemos una cantidad de millas marítimas, pesca abundante. Por tanto, hay barcos pesqueros continuamente. ¿Dónde van a reparar? Argentina, Brasil, aparte de África, etcétera. Tenemos un mercado muy importante que podríamos estar reparando y manteniendo acá en Uruguay. Igualmente hay que decir que hubo un llamado de intenciones y vendría un dique flotante. Ojalá que vengan las dimensiones iguales o más amplias, más grandes que el que teníamos en Sacos, pero en unos meses más supuestamente ya tendríamos ahí en la bahía del puerto en Capurro un nuevo dique. Bueno, para nosotros, ya pasó el aviso, es fundamental que se tome en cuenta la mano de obra de nuestros compañeros, ¿no? Cuando una de las objeciones que hacían en la Junta de Comandantes que analizaron las propuestas, acordate que había ganado una propuesta china, pero fue una cuestión de, creo que llamó el Departamento de Estado. Geopolítica, claro. Y le dijeron, no, acá viste que tenemos esa soberanía contestada. Soberanía contestada tenemos. Por lo menos mientras estaba Javier García, seguro. Pero una de las objeciones que había sobre la empresa Cardama
era: no tiene experiencia haciendo una obra de estas características. Ese tipo de objeciones se puede aplicar a cualquiera que no tenga esa experiencia, entre ellos a los trabajadores o astilleros eventualmente de nuestro país. O sea, uno requeriría una decisión política de otra naturaleza. Bien. O sea, no estamos en condiciones de competir contra empresas que vienen haciendo esto, como la china, las alemanas, la francesa, o sí, no sé. Bien, tampoco habíamos hecho una draga, la hicimos. Está claro que, el que ganó fue una empresa multinacional, en este caso holandesa. No sabemos quién va a ganar la licitación. Porque esto hay que hacer una licitación, se presentarán varias empresas, lo que estamos reivindicando nosotros es que se tenga en cuenta el componente nacional. No solamente la mano de obra. ¿Por qué hablamos de componente nacional? Porque eso implica también el famoso derrame, viste, que se utiliza mucho y a veces hace poco, especialmente en pymes, que son del sector naval. Porque esto se podría ensamblar en diferentes bloques y después esos bloques se trasladan, como ya se hizo, a, por ejemplo, dique del Estado, y ahí vos lo vas armando todo. ¿Hablaron con el gobierno? Sí. ¿Con la ministra? ¿Con la ministra Lasso. Sí. La verdad que fue una buena reunión, positiva para nosotros. ¿Le gustó la idea? A ver, yo no sé si le gustó la idea, comparte la idea de que es importante reactivar la industria naval. Inclusive ellos están trabajando en la interna, ¿no? Porque yo, hacer la Armada siempre están hablando de embarcaciones, ¿no? Yo creo que ahí tenemos una buena sintonía. Veremos a nivel, porque ella nos va a definir. Porque además hay un proceso que no sabemos. También, o sea, ella no va a definir sola, pero, pero además, de un ministro no es cualquier cosa. Leandro, hay otra cuestión para no levantar falsa expectativa para la gente, especialmente para nuestros compañeros que nos están escuchando. No tenemos nada hoy, Hoy no hay nada. Hoy hay algo que se está fabricando y se sigue fabricando en España y aún no se rescindió esto. Por tanto, es un proceso. Si el proceso termina con la rescisión, nosotros vamos a seguir insistiendo, como lo que venimos diciendo, ¿no? Pero al día de hoy estamos ahí, expectantes. Veremos cuánto demora esto, esos planteos jurídicos que se colocaron ahí arriba por parte del presidente y su gabinete. Y bueno, ojalá que esto no va a ser rápido. En la mejor hipótesis para nosotros, mínimo te lleva 4, 5, 6 meses para arrancar. Por ejemplo, una licitación, en nuestra opinión, ojalá fuera más rápido. Eso lo quiero decir públicamente. ¿Ustedes quieren incluir en una eventual llamado interesado, solicitación, la obligatoriedad de un componente nacional? Claro, que en realidad se respete el espíritu, porque acá, reitero, no es obligatorio jurídicamente, el espíritu del decreto del Pepe Mujica, no del Pepe, pero era el presidente en ese momento, del año 2013, que habla de la industria naval, el componente naval y componente nacional. Acordate que en esos años se hablaba y se acordó, y otro debe que tiene el país, un acuerdo nada y parte con Brasil. Ese acuerdo a nivel país necesita ser aprobado también por los parlamentos. Duerme el sueño de los justos, lamentablemente. Y acá no es el gobierno multicolor anterior. Esto viene del gobierno, de los gobiernos frente amplistas. Aún hoy, esa ratificación parlamentaria está sin resolver. Eso nos preocupó siempre a nosotros y fuimos críticos. Y si hubiese una ratificación parlamentaria, ¿qué beneficios traería para el sector? Punto 1, podríamos exigirle a Brasil que ratifique lo mismo. Sí. ¿Verdad? Pero si lo ratificado, ¿qué le vas a exigir a Brasil? Te decía lo que está pasando con las 400 y pico de barcazas que necesita una empresa privada brasilera, más Petrobras. Eso es lo que podría implicar un acuerdo realmente de que funcione el Mercosur a nivel productivo. Que nosotros somos defensores del Mercosur, ahora somos críticos también, porque a nivel de complementariedad intraindustrial, entre poco y nada. Entonces, este ejemplo es uno de lo que podría funcionar, e incluso tuvimos una charla vía Zoom con algunos parlamentarios de Brasil, de Uruguay, algunos compañeros chilenos, argentinos, pensando en esto, en cómo agarramos, por ejemplo, Brasil es casi un continente. Vos imaginate el ejemplo de las barcazas, 400, que Argentina capaz que haga 30, nosotros 10 o 5, y el resto, algunas Chile y el resto Brasil. Sería un ejemplo real del funcionamiento productivo del Mercosur, y no competir entre los países para que venga y a ver a quién le damos más beneficio y a quién le colocamos la alfombra más roja a la inversión extranjera directa, ¿no? Sería una contrapartida importante. Vamos a hacer una pausa y enseguida seguimos conversando, Daniel. Muy bien. A mamá se le complicó para darnos la llave mañana.
hacemos? Lo que parecía simple, hoy es un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. Ah, entonces sos como un locker que resuelve misterios. Exacto, y vengo a resolver el misterio de la llave. Pedile a tu madre que te las deje en uno de los lockers de Habitat. Recibís un código y vos las vas a buscar cuando puedas. Ah, y también me sirve para todas mis compritas de internet. Lo entendiste a la perfección. ¡Me vuelvo locker! ¿Dónde está? Se fue sin saludar. Eso es un nuevo misterio. Locker Habitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro. Que vas al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Seguimos conversando con Danilo Dárdano. Veníamos hablando de la posibilidad de que los trabajadores de la industria metalúrgica participaran de la construcción, por lo menos de alguna de las lanchas OPB. Está esto, hay que ver cómo termina. Cómo avanzan las negociaciones y además hay que ver qué hace el gobierno, qué hace el Estado uruguayo en el caso de que no avancen, qué hace con lo que ya pagó, que son 30 millones de dólares, y con el avance de la obra que haya tenido, cómo interviene en ella. Pero los temas de la industria en el Uruguay vienen complicados hace un tiempo. Por lo menos desde que comenzó este gobierno hemos visto cómo se fueron desde aquella de autos, otras que han dicho nos vamos para Paraguay, nos vamos para otra. Y entonces es un sector que está siendo un poco afectado por ese tipo de relocalizaciones de empresas manufactureras. ¿Cómo están abordando este tema los trabajadores? Bien, primero que nada, acordate que nosotros como Confederación de Sindicatos Industriales
y armamos una carpa en los últimos días del gobierno de la calle, y en esa carpa logramos un compromiso político y público de la ministra entrante Cardona, del ministro entrante Castillo y también del futuro secretario de Presidencia, el Pacha Sánchez. Ahí acordamos que el gobierno entrante iba a armar algunos ámbitos para discutir toda esta problemática que ya venía sucediendo mínimo unos 9-10 años hacia atrás. Esto empezó, está funcionando el Consejo de Industria, que hoy tuvimos la 4ª reunión, y comenzaron a funcionar los núcleos industriales, lo que en el gobierno de Mujica se llamaban consejos sectoriales. Es lo mismo con distinto nombre. Pero el Consejo de Industria que se reunió hoy, te reitero, fue la 4ª reunión, ahí tenemos PICNT, nosotros como confederación somos parte de la delegación del PICNT, Cámara de Industria del Uruguay, ANMIPE, UTEC, UTU, INEFOP, Ministerio de Trabajo que va a veces, y liderados por la Dirección de Industria y por la ministra en persona. Esto no es menor, porque en realidad tenemos que tener dos cuestiones: atender las urgencias, y seguimos teniendo sus urgencias en la industria nacional, pero también de tener una perspectiva y una planificación del país. A ver, si no hay planificación, vamos a seguir teniendo malas noticias. No voy a dar ningún nombre propio de ninguna empresa, pero nosotros tenemos información que le hemos brindado a las diferentes autoridades, sectores que pueden tener complicaciones, por tanto hay que atender eso, urgente, ayer, pero también hacia adelante. Como bien tú decías, hay empresas que se han relocalizado o que han cerrado su parte productiva, no la empresa, importan y venden lo mismo que antes, pero nada más que producido en otro lugar. Yo creo que en Uruguay, discutiendo una planificación, somos viables en varios sectores y hay que hacer algunos ajustes. También hay que tener un colchón social para la innovación tecnológica necesaria. ¿A qué me refiero? No somos ni gobierno ni empresarios, somos trabajadores y tenemos que cuidar mucho cómo la gente que pudiera quedar por el camino en esa transición tecnológica vuelve a tener trabajo, en este caso industrial. Porque si no, nosotros estaríamos haciéndonos un tiro en el pie. Es necesaria discutir la productividad, la innovación, todo eso estamos de acuerdo. Pero precisamos una garantía de que esa gente que hipotéticamente quede por el camino sea reinsertada a nivel industrial. Inclusive nosotros hicimos un planteo que por ahora no lo ha llevado nadie, que era tener un fondo industrial donde pusiera el 1% el empresario y el 0,5% el trabajador. Eso nos daría una masa aproximada de unos 25 millones de dólares al año, si colocamos toda la industria manufacturera, para dos objetivos muy importantes. El primero, consensuar políticas industriales con el sector empresarial y nosotros, y todo lo que tiene que ver con diagnóstico y planteos concretos por sector. Y también apalancar eso que te decía, el colchón social. Un ejemplo concreto. Una empresa cierra, o la innovación tecnológica, la tecnología de nuevo tipo, implica que te quedan 30 trabajadoras por el camino. ¿Qué hacemos? ¿Seguro de paro, lo que le corresponde? ¿Fuiste? No. Para nosotros no. Para nosotros deberíamos tener ese colchón social que junto al seguro de paro permita formar esa gente en sectores nuevos de esa industria o en otro tipo de industria, con una formación profesional en INEFOP obligatoria. Sí, que se siga haciendo INEFOP, pero con esos recursos que vos como trabajador cobraras casi lo mismo que estando en el seguro de desempleo. Te formás en INEFOP, pero no con cualquier curso, porque hoy INEFOP, y no es culpa de los directivos ni las delegaciones sociales en INEFOP, si no tenés claro dónde va el país industrial, ¿a dónde te formarías vos? No tenés idea, nadie tiene idea. Entonces, me imagino que la gente que eso es necesario, la planificación. Mira los cursos que hay y dice, bueno, esto es más o menos. Sí, pero ¿de dónde salen esos cursos? ¿De dónde se Bueno, define? la gente piensa que, yo qué sé, no sé. No, pero puede tenemos- ser el rubro, no sé. Bien, por eso, si queremos ser un país de primera y serio, hay que planificar. Los países importantes en el mundo, no importa el tamaño, planifican. Planifican. Nosotros acá no podemos. Atadito con alambre. Cuando no ustedes corre fueron más. y presentaron hace poco el PIT-CNT en el Palacio, presentaron una estrategia de desarrollo, ¿no? Sí. Una estrategia nacional de desarrollo está planteando la central. O sea, ¿incorpora este tipo de cosas esa Sí, estrategia? ahí están participando los compañeros designados. Creo que ha habido 2 o 3 reuniones ya de Estrategia Nacional de Desarrollo donde participa OPP,
Confederación de Cámaras Empresariales y la central y también si no me equivoco, la universidad, la academia. Se colocan estos temas. Y hoy yo vengo de ahí, de esta cuarta reunión, colocamos varias cuestiones. Los empresarios también, la UTEC, o sea, hay como un consenso de que tenemos que, primero que nada, consensuar un diagnóstico y después planificar también en un consenso. Inclusive, si hubiera, viste que hay muchas ferias a nivel internacional, se discute, bueno, ¿cómo logramos ir, gobierno, trabajadores, empresarios, la academia, sí, bueno, a ver, copiemos lo bueno de esto, ¿cómo avanzaron en este país o en este lugar específicamente? Y empecemos a copiar lo que está bien, porque si seguimos así, que cada uno hace lo que entiende, o yo me formo de repente en algo que después no sé si tengo trabajo, consumimos recursos de INEFOP, que pagamos todos los trabajadores, pero capaz que no consigo laburo. Entonces, a ver, te voy a dar un ejemplo práctico. Cada vez se habla más del hidrógeno verde en Paysandú, ¿no? Sí. Cada vez se escucha más. Paysandú. Decenas de compañeros nuestros de la Confederación sin laburo y paicuero. Pili, cerrada hace unos años. ¿Qué quiero decir? Esos laburantes que están ahí esperando, toda la región, si se confirma lo de hidrógeno verde, deberían ser prioritarios para ingresar a trabajar ahí. Ahora, el sector del cuero con el sector de montaje industrial tiene poco que ver. Esos trabajadores van a necesitar una formación profesional. Entonces vos decís, invertimos, pero voy a tener trabajo, con un horizonte real de trabajo. Y no, me preparo que si pasa, pasa. Porque si no, esos trabajadores terminan, o una parte, tratando de sacar el pasaporte y salir volando del Uruguay. Entonces, yo creo que hay que tener una mirada fundamental en eso. Y creo que hay buena sintonía. No es fácil discutir la industria, porque somos un país con muy poco mercado interno. Por tanto, acá tenés que buscar cómo te insertás en las cadenas regionales de valor, por lo menos. Eso es fundamental. No es un buen momento. O algún nicho. Con Brasil capaz que sí, pero... Pero yo te digo lo siguiente. Sí. ¿Qué hace Trump? Elevó los aranceles, ¿verdad? Sí. Estados Unidos, el defensor del libre mercado. Y por otro lado tenía Xi Jinping diciendo, no, libre mercado. Mirá las contradicciones. Hace 40 años atrás, ¿quién pensaría esto? Está complicado, hay incertidumbre en este mundo, ¿no? Y nosotros somos un paisito tan chico que, claro, cualquier cosa nos cambia. Pero si no nos armamos de mejor manera y nos defendemos la producción, la industria nacional, le agregamos valor. El otro día discutíamos en un congreso mundial en ¿Para Australia. cuántos son los trabajadores industriales en Uruguay? Hoy somos 127.000 cotizantes al BPS. Que son industriales. Sí, industria manufacturera. No administrativos. No. Son todos metidos en la fábrica. Industriales. Te decía que estamos hablando con una delegación austríaca, porque Austria está en contra del acuerdo Mercosur, Unión Europea. Y de alguna manera algunos también estamos en contra porque somos locos y que queremos poner palo en la rueda. No, primero porque no conocemos la redacción, punto uno. Segundo, la historia nos marca que los europeos, o los países desarrollados mejor dicho, siempre te van a lo mismo. Te viene con el verso de, no, nosotros te vamos a dar tecnología, el cambio. Mentira, no lo van a hacer. Lo que nos van a comprar lo mismo de siempre, materias primas. ¿Y qué nos van a vender? Producto con alto valor agregado y formación profesional. Olvídate, Danilo, que si hay un acuerdo de eso, es para nosotros venderlo commodity y claro, ellos enchufarnos todo lo que tenga que... Exactamente. Pero así todo, es difícil hacer el acuerdo, porque también en Europa, por lo menos en algunos países como Francia, hay trabajadores productores rurales. Y te pregunto, ¿y por qué los franceses trancaron? Sí, pero ¿por qué no quieren? ¿Y por qué no quiere que le entre Sí, pero Francia protege a sus productores agrícolas con subsidios. Sí. ¿Sabes por qué digo la palabra subsidio, el concepto? Porque a veces acá en Uruguay y en los países de América Latina le tenemos miedo a la palabra subsidio. Subsidia China, subsidia Alemania, Europa, Estados Unidos. Nosotros no podemos ser más papita que el Papa. Está claro que vos tenés la OCDE, tenés el Mercosur, tenés una normativa internacional, pero algunas cuestiones, algo podemos hacer, tenés medidas para arancelarias, etcétera. Lo que reitero es, no seamos tontos, no seamos inocentes, porque nos dicen, especialmente los grandes países del mundo, los poderosos, hace esto, esto y esto. ¿Ellos lo hacen? No, ellos defienden su industria. ¿Trump con qué discurso ganó? Con una parte del discurso defender la industria y el cordón, creo que se llama del óxido, que le dicen a toda la parte de Chicago y todo donde se fabricaban grandes fábricas de automóviles, etcétera, ¿no? Trabajadores industriales votaron y defienden a Trump. O sea que
nosotros tendremos que tener también una política a nivel del Mercosur, no lo que está haciendo Milei en Argentina, sino lo que está intentando hacer Lula, por ejemplo, en Brasil, una nueva fase industrializadora. ¿En Uruguay te parece que hay una política industrial? ¿O el gobierno del Frente Amplio ahora propone una política industrial? Se está comenzando a hacer colectivamente y la saludamos, porque veníamos mal y no... Pero con Cardona... Sí, sí. Está funcionando. Esa es la parte que yo te decía sobre el Consejo de Industria. Sí. Que la idea es llegar a febrero del año que viene con un informe consensuado de todas las partes. ¿Creo que es un diagnóstico o...? No, diagnóstico y medidas concretas. Ah, ¿sí? El diagnóstico, mi opinión es, Lo diagnóstico estamos repodrido. aburridos, yo no quiero un diagnóstico más. Propuestas concretas y en lo posible por sector. Y si hay alguna cosa concreta, por ejemplo, una empresa importante, también hasta que tenga un nombre propio. Eso sí, también tenemos un debe, los empresarios en concreto en cada fábrica y los trabajadores también, ¿no? Porque después eso, todo lo que vos puedas resolver en un ámbito de este tipo, se tiene que instrumentar en las fábricas. Entonces ahí también tenemos que hacer seguramente algunos ajustes todos, para que esto sea viable, porque si no queda en un papel, hacemos la revolución industrial divina, en un libraco, lo presentamos, nos sacamos una foto, pero siguen cerrando fábricas. Nosotros tenemos que revertir esto. Y una cosa, déjame decir algo, porque trato de aclarar en todos lados, viste que a veces nos dicen que somos cerradores de fábricas. Ese disparate. Y quien habla debe ser el primer cerrador de fábricas, según algunos. No hay un sindicato industrial, sí trabajadores industriales, sino hay fábricas abiertas, es un disparate. Por eso lo quiero decir, porque eso se va colocando y va quedando hay como un mensaje subliminal. Los sindicatos en las fábricas. A ver, somos sindicatos privados, industriales. Sin fábrica no hay sindicatos. Danilo, ¿cuántos trabajadores vos decís que se puede recuperar? O sea, que han perdido el trabajo en estos tiempos y que son como trabajadores industriales, pero que están haciendo ferias, están haciendo cualquier cosa. Mirá, ¿cuántos son? Se calcula alrededor del 30%. A correr de los años que van quedando por el camino, en servicio, haciendo feria, algunos presos, también porque hay que comer, lamentablemente, ¿no? Pero yo creo, te voy a poner un ejemplo, del sector autopartista. Si lográramos revertir esta sangría y alguna medida concreta que ya se está colocando, el sector autopartista tiene una ventaja muy importante. Armás una fábrica de esto en muy poquitos, no diría días, pero te diría que capaz que en 3-4 meses vos tenés una línea de ensamblaje. Si hiciéramos, por ejemplo, 5 o 6 fábricas en el interior profundo, te cambia el Uruguay, el interior. Más o menos de 500 a 1000 personas, así como promedio. Toma muchas mujeres. Es lo que está pasando, nos venía pasando. O sea, te puede cambiar hasta socialmente el país, y reitero, el interior profundo que está olvidado por todos nosotros. Si vos mirás los datos, desarrollo humano, inclusión social, cuestiones de género, salariales, del Río Negro hacia el norte, tenemos otro país, y eso que somos un país muy pequeño, ¿no? Entonces, te pongo un ejemplo bien concreto. Esto se podría lograr, y hay voluntad de la parte empresarial y la nuestra, porque hemos discutido estos temas, estamos esperando, en concreto, una respuesta, en este caso, de las autoridades del Poder Ejecutivo a nivel de economía. A ver si podemos dar alguna señal que permita, además de parar y de cuidar lo que ya tenemos en Uruguay, que alrededor de 2000 trabajadoras y trabajadores del sector, que seamos nuevamente atractivos para inversión nacional o extranjera en el sector autopartista. Muchas gracias, Danilo Dardano, por habernos acompañado. Por favor, un gusto como siempre, un saludo a toda la audiencia. Y muchas gracias a todos ustedes que nos están acompañando. Vamos a un corte, ya volvemos con más Legítima Defensa Segunda Dosis. Cada vez que vas al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado,
Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Hagamos un trato por la educación pública. 6 más 1% del presupuesto para educación pública y ciencia. ¿Vamos a hacerlo? La verdadera amistad te dice las cosas de frente, aunque muchas veces no te guste. Porque tiene la honestidad por virtud y es auténtica. Prioriza la confianza por sobre todas las cosas. Es que la amistad asume el compromiso de estar siempre, sobre todo en las malas. Para que cuando lleguen las buenas sean una verdadera fiesta. No importa el momento, la hora o el lugar. Su voz siempre te hace sentir como en casa. Caras y caretas. Una voz amiga. Suscríbete ahora. Al Frente lo financiamos entre todos y todas. Escanea el código QR o ingresá en frenteamplio.ui y sumate a colaborar. Nunca fue tan fácil ponerse al día con la contribución inmobiliaria en Canelones. Convenios sin multas ni recargos y hasta en 60 cuotas según el padrón. Hasta el 31 de diciembre, un plan pensado para que todas las personas puedan acceder. Agéndate por el 1828 o ingresá en imcanelones.gov.uy para más información. Esta es tu oportunidad de ponerte al día. Canelones avanza con la gente. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando, los que ponen sus campanitas de notificaciones, like, se hacen socios o hacen donaciones. Tengo el gusto de compartir un café con mi querido amigo y colega Víctor Hugo Popi Avelando. ¿Cómo andas, Popi? Bien, Leandro. ¿Sabes que no está ahí en las cosas, en los ¿cómo se llama? Pizarrón. ¿Qué? La selección universitaria. Que fueron. No es lo único que no está. Quiero aprovechar para felicitarte a vos y a tus compañeros por el 40 aniversario del semanario Brecha. Sí. Haga extensivo mis saludos a toda esa casa periodística que hemos leído durante muchos años. 40. No siempre, porque tampoco creo que lean siempre Caras y Caretas, pero sí leí mucho. Por ejemplo, creo haber leído todos los artículos escritos por don Hugo Alfaro. ¿Te acordás de Hugo Alfaro? Yo ingresé a Brecha después entraste en el 2000. Con Guillermo Baxman. Antes. Con Baxman. Vamos a Morín, Baxman, Guillermo González. Esa es la generación que yo conozco. Bueno, traslada mis saludos ahí a los periodistas y las periodistas de Brecha. Hay muchos periodistas jóvenes ahora, por lo que veo, sí. Pero también están los inveterados como el Volta Blixen, por ejemplo. Bueno, y vos, Popi, que es Popi, que es otro que el joven Víctor Hugo Popi Avelando. 40 aniversario de Brecha. Y además es cierto, no está lo de la elección universitaria, que fue el día 12, fue el miércoles pasado. De la elección universitaria, ¿qué podemos decir? Bueno, 250.000 personas más o menos había habilitada. Votó un 72, ¿no? Sí, un montón de gente. Son obligatorias, como ustedes saben, se vota en los 3 órdenes, egresados, docentes y estudiantes. Sobre todo en el orden estudiantil es lo que la prensa le interesa. Se produjo, como habitualmente se produce, una victoria importante de la FEU en prácticamente todas las 12. facultades. 13, entiendo, 12. 13. Capaz que fueron 12, yo creo que fueron... Pues se perdió ciencia económica. Perdió en economía, en agronomía, que no se presentó, y en veterinaria. Sí. Pero después ganó con bastante claridad en derecho, incluso en medicina, que recuperó. Medicina. Pero bueno,
creo que los blancos, los de la CGU, estaban contentos porque habían ganado en economía. Que en realidad ganaron, sí, claro, se quedan con 2 consejeros contra 1, no sé si se elegía con. Y ganaron en egresados también. Bueno, en egresados han ganado muchas veces, ¿no? Pero del orden estudiantil no. Bueno, eso fue el pasado 12 de noviembre. No en todas las facultades se elegían consejos, no. Porque eso va alternando, ¿no? Y bueno, tuvo marcado ese día con las dificultades de trasladarse en Montevideo. Yo tuve que votar en 2 facultades, ¿no? Porque además tenés que votar en todas las facultades que integrás o que integraste. En ciencia y en humanidades. Sí, tuve que votar en todas las facultades, pero a mí me gusta ese día, porque yo voy, recorro, saludo gente, viste que es como un velatorio, uno se encuentra con gente. Me refiero a ese tipo de actividades sociales donde te encontrás con gente que de repente hace mucho que no ves. También decían antes que eso pasaba en los actos políticos, te encontrabas con gente. Sí, los actos de finales de campaña, uno llega al acto de final de campaña y te encontrás con gente que no veías desde el anterior acto de final de campaña. Y vas envejeciendo. Vas envejeciendo. Sí, claro. Así que bueno. Bueno, Poppy, quiero decirte algunas cosas. Antes de ponernos a analizar los hechos de la semana. Una es... ¿Ya lo viste? ¿Ya te lo había mostrado? Casio. Esto es espectacular. Ya llevo 1 semana y pico con este reloj y todavía me da la hora perfecta. No se atrasa, nada. Es maravilloso el reloj. Me da la fecha. No sé por qué. No. Me encanta esta posición tipo... ¿Qué es? ¿No? El pensador de Rubén. Ese, o John Travolta, ¿no? No sé qué vos decís. Empezar a moverse así. Bueno, me encanta mi Casio, que me lo regaló la joyería Díaz Piris, que tiene 4 locales, 2 locales en la calle 8 de octubre, 2 locales, uno en Portones y uno en Costrobana. Tengo que ir a la joyería porque me voy a ir a sacar fotos con los trabajadores y las trabajadoras de la joyería. No. Voy a pasar por todos los locales a sacarme fotos con los trabajadores y mi reloj, que me tiene muy contento. Sí. Gracias, Milla, flor de reloj, como decía Les Luthier. Me tiene muy contento mi reloj. Casio, no Rolex, no vayas a confundir. También quiero decirte que... le gusta Piqué. No, a Piqué, es verdad. Piqué cambió el Rolex por el Casio y el Ferrari por la Twingo. Sí. Tampoco me molesta si me regalan un Twingo, ¿no? No, claro. Estoy muy a favor. También quiero destacar a Polanco. La ropa de Polanco me encanta. Quiero que vayan, los que no hayan ido. Tiene varios locales. Dice, una marca con los pies en la tierra, es porque tiene como un origen del campo. Pero no es solo ropa campera como para Sebastián da Silva. No. Es ropa de todo tipo y está buenísima. En Solano García 2494, en 18 de julio 571. Eso es el departamento de Durazno. Y también tiene ahí no se ve, pero tiene también un local en Florida. Creo que en la otra pauta está el local en Florida. Y le quiero decir a la gente, ya lo vengo diciendo, que ya tenemos el PDF para viajar a Colombia. Creo que nos vamos el 16 de febrero, por ahí es la fecha. Vamos a hacer Medellín y Caribe colombiano. Vamos a Bogotá, Medellín, Santa Marta, ¿cómo se llama? Cartagena de India. Va a estar buenísimo. Va a estar buenísimo. Ya tenemos esa información. Entonces, en el teléfono que te vamos a poner ahora, que es 091... Bueno, ustedes... ¿Está el Zócalo? Ahora le ponen Zócalo. Y ahí ustedes se comunican, mandan un mensajito y les pasan toda la información ahí en el 091-613-403. Toda la información con el itinerario que vamos a hacer, los lugares donde vamos a estar y también los precios, naturalmente, para los que quieran viajar con nosotros con Legítima en febrero, segunda quincena de febrero. A partir, creo que del 16 es la fecha que me dijeron en SIUR. Creo que eso ya está ajustado, pero bueno, puede ser por ahí 15, 16 que salgamos
para ir hasta ahí, al Caribe colombiano, y a Medellín y Bogotá, y... va a estar bueno eso. Bueno, pensé que está muy lindo Cartagena de India. Es espectacular, ¿no? Yo no fui, pero tengo un hijo, mis hijos fueron. Y mis padres también. O sea, lo único que dejaron afuera es a mí. A ver, yo tengo que conocer Cartagena de India. Bueno, quiero conocer. Poppy, ¿qué tenemos para conversar? Sé que yo empezaría por el portaaviones Lo escuché ayer, el jueves a ustedes. El Gerald Ford, que llegó el mayor portaaviones del mundo. Todo eso es propaganda, ¿no? Pero es una propaganda sostenida. El mayor buque de guerra, no sé cuánto, llega. Ahora, es cierto, además, que es el mayor buque de guerra, pero un poco de... ¿no? Y amenaza a Venezuela. Bueno. Dicen que además se lanzó una operación, Estados Unidos, Marco Rubio dijo, lanzó una operación contra el narcoterrorismo, no sé cuánto. Pero un portaaviones contra lanchas de pescadores es raro, ¿no? 15.000 militares, portaaviones, barcos de guerra, submarinos nucleares y además aviones de guerra que están en las diferentes bases militares. ¿Y qué dijimos nosotros el jueves? Nada. Es poco para entrar en Venezuela si querés hacer un cambio de régimen, ¿no? Que creo que se necesitan 100.000 o 200.000 hombres para intentarlo, porque tenés que enfrentarte contra 300.000. Vos fíjate una cosa, 400.000 militares y milicias. Las últimas experiencias de Estados Unidos con tropas en territorio han sido muy malas. Es bravata esto, bravata, pero no solo. Ojo, mirá que pueden buscar algo van a hacer. Un rompimiento, un misilazo, ¿no? Yo me acuerdo, porque además yo lo he escuchado a ustedes, y hay problemas en Estados Unidos adentro, tiene Trump muchos problemas, es verdad. Pero ¿cómo resuelven a veces eso? Como resolvió la dictadura argentina, muchos problemas que se le ocurrió invadir las Malvinas. Sí, ¿cómo le fue? Mal. ¿Qué pasó con el teatro La Mónica Lewinsky, la pasante de Clinton? No me acuerdo, sobre todo Clinton se acuerda de ello. ¿Qué pasó? Misilazo contra Libia. Ah, no sabía por dónde venías. Sí, cada vez que hay un problema, un misilazo en algún país de eso, ¿no? Bueno, yo no creo, esa fue mi hipótesis. Todo esto puede ser, y después la gente dice, me viste, vos pensabas que no, y sí. Yo no creo que ese despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, o sea, pueden hacer toda la bravata, lo que están haciendo de asesinar personas en el mar internacional, en aguas internacionales, es completamente ilegal, es una ejecución extrajudicial. Así llevarán droga, que además no está probado. Probablemente los sobrevivientes que hay eran pescadores, ¿no? Pero entrar en Venezuela es otra historia. Venezuela es un país donde hay un ejército cohesionado enorme, con armamento brutal y además armamento ruso, fundamentalmente, y no estadounidense. Es decir, que Estados Unidos no les controla los códigos como hace con los que tienen armamento. Entonces vos te vas a enfrentar con sistemas antimisiles S-400, S-300, los misiles raros, esos hipersónicos rusos que andás a ver si no están ahí, más un ejército muy fuerte. Y además, como la amenaza es doble, porque también amenazan a Colombia, y Petro está como... es un polvorín que puede generar una guerra. Yo creo que la posibilidad de un ingreso de tropas es raro, ¿no? Ahora, no descarto... operaciones. Y sí, van a hacer... pero ¿cuántas veces deben haber hecho? O sea, ¿vos te crees que nunca intentaron matar a Maduro? No, está bien. ¿O a Chávez? No intentar matar a otra cosa. Fíjate lo que hicieron en Irán. Sí. Sin permiso del Congreso, nada. Se les ocurrió y lo hicieron. Sí, pero Irán hizo esa guerra de los 10 días, 12 días con Israel. ¿Y cómo quedó? ¿Cómo salió? Venía debilitada por las operaciones de inteligencia israelíes. Pero bueno, Khamenei está ahí y está fuerte como... Pero a Estados Unidos no le pasó nada. Como nunca le pasa nada en las guerras a Estados Unidos, salvo que se meta en territorio, ¿no? Cuando se mete en territorio, mirá cómo le pasó en Afganistán, que tuvo que salir. Bueno, muchos problemas tiene Donald Trump. Pero para mí esto último, de la aparición de 20.000 documentos de Epstein, con mails donde dicen... Hay uno que dice, Jeffrey Epstein dice, yo he conocido malas personas,
pero nunca alguien como Trump, dice. No hay una sola célula decente en todo su cuerpo. Dicho por Jeffrey Epstein, un traficante de niños. O sea, no sé, lo de Trump es tremendo. Que además dice, lo señala y le dice, él se quedó en mi casa horas con una muchachita menor de edad. Eso dice en un mail, hay que como 20.000. Claro, pero yo lo que te digo es que eso lo vuelve más peligroso. Puede ser, sí. ¿No? Por eso te decía, pero no solo es esto de Davis, también es la derrota que tuvo a nivel de las elecciones. Perdió en todos lados. Perdió en todos lados que compitieron sus adláteres, ¿no? Entonces, eso lo vuelve peligroso. No creo, como con vos que estoy de acuerdo en que no creo que desembarque. Sobre todo, acá voy a tener discrepancia, sobre todo por la posición del ejército, de la Fuerza Armada venezolana, su capacidad de combatir, se supone. No tanto por los antiaéreos rusos, que no le han servido para frenar a Ucrania en su territorio, así que no. Ha puesto más a los venezolanos en el manejo de las cosas, ¿no? Bueno, todo, es la artillería antiaérea, es todo. La operación araña que le hicieron los ucranianos a Rusia. Sí. Bueno, pero utilizan armamento, no sé, yo no creo que sea nada de desestimar el armamento. Que no es un paisito, no es Yo creo que es una operación militar que es un pantano. No significa que Estados Unidos no tenga estructura, infraestructura y ejército como para lograr imponerse, porque es abrumadora la diferencia militar de Estados Unidos con todos los ejércitos. Es que es un pantano. Vos te das cuenta que no pudieron controlar el territorio de Afganistán durante 20 años peleando contra unos tipos que venían de la selva y salían con unos trapos en la cabeza, estuvieron saliendo corriendo. No tenían misiles, no tenían nada de eso. O sea, no es tan fácil dominar un territorio, sobre todo un territorio del tamaño de Venezuela y de las características que tiene montañas, que tiene selva inexplorada, porque tiene una parte del Amazonas, que tiene además miles y miles de... Pasó en Vietnam. Bueno, y además que tiene incorporada la doctrina esa de guerra de todo el pueblo, la vietnamita, que hasta ahora ellos nunca han logrado vencer. Entonces, no me parece una cosa tan fácil. Lo que sí me parece que es notable es que los tipos están ahí y, salvo Lula, Petro, Claudia Sheinbaum y ahora el gobierno de Chile, que hoy por otra parte se está jugando en las elecciones, nadie dice nada. No. Incluso le bajaron el tenor a la cumbre. Hicieron todo lo posible. Y Uruguay también, ¿no? Porque tampoco Uruguay tampoco fue. Fue Lubetkin, digo, pero no fue presidente. No fue el presidente. Que además el presidente fue a Bolivia. El día anterior. En el Hércules. En lo malhadado de Hércules. Ah. ¿No? Con la asunción de Rodrigo Paz. Sí. Fue muy comentado que Boric, cuando pasó Milei, sentado así, ¿no? Ahora sí la abrazó. Y miró así porque le hizo así Boric a Milei, ¿no? Pasó, el tipo estaba sentado así, Boric, pasó este muchacho Milei y Boric le hizo... Sí. Pero un segundo. Tipo, te toco porque no tengo alternativa. ¿No? No, el presidente uruguayo se paró, le saludó. Incluso Milei como que le dio un abrazo ahí, ¿no? Yo qué sé. Bueno, tenemos esta situación. Pero tenemos también situaciones acá. Popi. El Leo Cardama que no termina, ¿no? Viste que llegó una diputada. Están presionando al gobierno, ¿no? Desde allá. ¿Por qué? Y la llamada esta del presidente de la Junta puede hacer todo lo diplomático que quiera, pero ¿por qué le llamó? Se te ocurrió ahora llamarlo. Capaz que lo llamó para felicitarlo cuando asumió. Y bueno, pasa que queda mal. O sea, ¿en qué situación quedan los astilleros de Vigo? Pero no por culpa del gobierno, por culpa de Cardama. Vos no podés realmente presentar una garantía trucha, con un certificado notarial trucho. Se van revelando informaciones de que intentaron que no hubiese garantía,
después de no sé cuántas gestiones hicieron que no le daban garantía. No tienen el 60% hecho, aunque haya ido este diputado chapista. Increíble lo del diputado Giannoli. Yo lo comentaba el miércoles en el show de miércoles. O sea, Sebastián da Silva y otros compartían el tuit de Giannoli diciendo, fue a revisar las soldaduras y encontró que estaba bien. Y él sí sabe, y yo no puedo creerlo esto, que Javier García mandó a un diputado a revisar la soldadura. Sí, pero más que tiene que ver... Es raro. Con tu chapa y pintura de autos con... No, es que en cualquier momento astillero. Va Javier García al astillero y se pone a soldar él, porque está... Hace, como le decía a mis hijos, cuicui. Hace cuicui Javier García. Entonces, necesita que avance eso de alguna manera. ¿Tú te lo imaginabas, Javier García, con los cosos soldando, con la protección? Con la careta, sí. ¿Te lo imaginás? Ensamblando un barco. Es como si un enfermero fuera a diagnosticar a un enfermo de cáncer. Es que es increíble porque no tiene sentido el ridículo, aunque vos supe. Como un tipo que es diputado de la 40 se bancó el viaje, fue hasta Cardama, cuando sabe que la 40 y su jefe, Javier García, es el principal, digamos, sospechado de toda esta situación, y se puso a revisar, obviamente con las autoridades de Cardama, alguien lo dejó pasar al astillero, se puso a revisar la soldadura. Hizo un dictamen por Twitter, están bien las soldaduras, lo digo yo porque soy chapista. O sea, no es como una joda, Popi. No, Uruguay da para todo. Ahora tenemos 3 millones de chapistas de barco, tenemos... expertos. Impresionante. Y después se enojó Da Silva porque, claro, creo que fue el senador Cayani que dijo, esto es como una joda, es como que yo sepa física nuclear. Cuántica, sí. Cuántica. Claro. Entonces, Da Silva dijo, los del frente discriminan a los chapistas. A los trabajadores, a los obreros. Te quiere correr por izquierda, Sebastián Da Silva. Sí, es increíble. Con tal de pegar, darle la vuelta a las cosas, ¿no? Para mí no tiene sentido el ridículo. Nunca me imaginé. Ahora pienso que le armó así la lista Javier García. Puso un chapista, puso alguno para cada uno de los cosos, ¿no? Cuando aparezcan los problemas con los Hércules, va a mandar a un diputado que resulta que es piloto de Fórmula 1. Y yo sé manejar un avión. En esa lógica de armar la lista también armaron la fórmula así, ¿no? Delgado y una ex dirigente sindical, pensando que le llevaba un pueblo, ¿no? A Ripoll. A Valeria. Pero si Ripoll va a chequear la soldadura de la OPB, ya es demasiado, ¿no? Dice, no, yo... No, pero yo digo la lógica esa de... No, ya entendí. Para mí eso muestra que están desesperados, que es una cosa que los tiene muy preocupados. Hay que ver, además yo no sé bien cómo se ha comportado el Partido Colorado en esto, ¿no? ¿Se han acompañado fielmente todo lo que han dicho esta gente o no? Supongo que Ojedita sí, pero lo demás no sé. Porque Ojeda funciona casi como una prolongación de Luis Lacalle Pou, ¿no? Acordate que dijo una vez que era su líder, ¿no? Algo así dijo. No problema, sororidad de altura. Escuchame una cosita. Ellos están concentrados en el tema de Álvaro Danza, que no paran, porque quieren hacer 2 interpelaciones por el tema de Danza. Sí, una por la JUTEP, claro. Seguro, una por Lustenberg, una a Lustenberg. Y otra a Maía. Y otra a Maía por la JUTEP. Sí. Además lo de Danza está resuelto. Y él renunció. Se demoró un poco, ¿no? Para mi gusto. Y hay cosas que no, yo qué sé. Hay señales que, ¿por qué demoraste tanto? ¿Por qué? Y después viene la otra y dice, yo le pedí. ¿Para vos esto sigue siendo un problema?
No, no es un problema. Fue un problema cómo se resolvió, no te digo que sea un problema. Yo creo sí que es un problema que el presidente tenga varios trabajos, eso sí, creo. Ya no los tiene. Ya no lo tiene. Y parece que es un buen técnico, así que no tengo nada para decir ahí. Y además cuando los tenía tampoco era incompatible, aunque uno podría decir, porque yo te entiendo tu criterio, no, pero yo prefiero que el que dirige una institución como ACE sea full time. Pero bueno, eso es lo que vos preferís. También puede preferir lo mismo la ministra, pero una cosa es eso y otra cosa es que haya incompatibilidad con ser médico. Porque la oposición lleva esto a un lugar que ignora que lo que hacía en todo caso Danza era ir a los hospitales y atender personas, pacientes, que por otra parte estarían cursando algún tipo de enfermedad y que quieren que venga su médico. Porque eso también se olvida. Porque estudiaste medicina, sabés que eso es así. El paciente quiere que venga su médico. No le importa si el médico es... Yo escuchaba hoy declaraciones en la M24. Sí. Consultaban pacientes de... Pero también yo creo que no entiendo por qué la M24 sigue reavivando el tema con eso. ¿Y yo qué querés que haga con eso? No te digo, no entiendo. Es el MPP. La M24 es una radio. Bueno, los periodistas pueden tener las preguntas que quieran. No, pero ahí... En los medios no, yo no sé, en todos los medios, en muchos medios no haces lo que vos querés. Hacer lo que la línea editorial te dice. Te dije, bueno, pues, yo qué sé. ¿Viste que se presentó Antel a la licitación? Por streaming con Disney Plus. ¿Qué te parece eso? Bien. Ahora vi que Paco Casano se presentó al cable, ¿no? Se presentó a esto. Al streaming. Al cable se presentó la gente de... Vos los conocés bien, de Clarín, ¿no? Y bueno, pero yo creo que el que gana el streaming, gana. Y gana futuro, ¿no? Gana futuro. Que el cable, no sé si es un negocio... O sea, hoy el cable existe, hay gente que mira, pero está cayendo, ¿no? Está cayendo. El futuro del cable no sé cuál es. Dice que en Uruguay está cayendo más lento que en otros países. Porque tiene el fútbol. Claro, si le sacás eso... Bueno, ahora tenés con Disney y Antel tenés fútbol también. Y si ganan... El problema es que ahí que Casal puede igualar las propuestas. Sí. Igual Disney tiene... que se pueda repetir, me parece, un contrato, estoy hablando en función de la relación cable streaming, ¿no? Disney tiene un contrato con Tenfield que le compra el streaming y tiene una sociedad con Antel que la van a mantener, es decir que de alguna manera siempre va a estar el fútbol en Antel, ¿no? El fútbol en el streaming. Yo no sé qué va a pasar, pero me parece una cosa rarísima. ¿Por qué pasa si suponete que Tenfield se queda con el streaming y el grupo Clarín se queda con el cable sin el streaming? Van a ofertar por todos. No me acuerdo cómo está. No sé cómo funciona eso, pero qué va a decir, me quedo con el cable, que es como quedarse, porque también pueden, se quedan con una tecnología que ya está, o sea que no tiene futuro. Es como comprar un diario, yo qué sé. Seguro. ¿No? Se quedan con Olé, con un diario de eso. No sé. Es un tema interesante. Es un tema interesante, pero se presentó el Estado. Sí, sí. Yo no sé cómo fue en Argentina eso, ¿no? Como que fue Cristina que era fútbol para todos, ¿no? Bueno, pero eso fue hace mucho tiempo, ahora lo tienen, no sé ni quién lo tiene. El modelo, ¿cómo va a ser? No sé. ¿Sí? Pero en Uruguay se presentó a la licitación. No es un problema de normas y de me quedo o no con el fútbol. Se presentó a la licitación y compite. Antel compite. Y si gana, gana. Y si no gana, bueno, no gana. ¿Verdad? Popi, no nos queda más tiempo. No, además una cosa, avanza en contenidos, que es lo importante. Sí, que es el modelo que pretende la gestión actual de Antel, sí. Que es que Antel se posicione en el mundo de los contenidos, que había retrocedido mucho en el periodo de la calle Pou. ¿Verdad? Bueno, Popi, nos quedamos sin tiempo. Bueno.
Nos vemos el domingo que viene. Nos vemos el domingo que viene. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Soy Leandro Grille. Esto fue Legítima Defensa Segunda Dosis.